Vamos a compartir todo el escritorio. Aquí lo que nosotros tenemos, solo para, no voy a mover mucho la pantalla para no generar más delays, lo que yo tengo aquí configurado es un servidor principal de SQL Server y tengo dos copias que voy a configurar como las secundarias. Para ahorrar tiempo, yo ya he configurado y he instalado el servicio de Failover Cluster dentro de las máquinas. Aquí voy a entrar a este servicio de Failover Cluster, solo para que vean cómo está la configuración del Failover Cluster. Igual tenemos un servicio del Failover Cluster. Dentro de este servicio del Failover Cluster, lo único que vamos a ver es de que cuando se expanda, que tenemos tres nodos, digamos que es el Cluster 1, Cluster 2, Cluster 3. En Storage, me dicen si ya se ve el Storage, si se está viendo bien. ¿Ya refrescó? ¿Perdón? Aún no se ve. Aún no se ve, entonces hay que esperar todavía mucho más. Se ve ya la parte del... Ahora sí se ve, son como 5 segundos de delay, creo que tendremos. Tal vez. Sí. En este nodo, aquí como lo están viendo, tenemos el storage. El storage, vean que no hay ningún disco compartido configurado. No tenemos un quórum configurado. Vamos, es solo el servicio de Failover Cluster el que está instalado. Incluso voy a expandir en este caso los servicios y operaciones. Si ustedes ven acá, cuando se refresque, en los servicios y operaciones no hay nada configurado, no hay nada configurado dentro del Failover Cluster. Esto lo único que tenemos es un cluster normal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes instalan el SQL Server? Lo que van a tener que hacer es hacer una instalación standalone, no es una instalación de cluster. Sin embargo, para que funcione todo lo que sería el Failover Cluster, tienen que configurar una opción del servicio de SQL Server. Esa configuración lo van a tener que ingresar al SQL Server Configuration Manager, que es el que voy a empezar a levantar en este momento. El SQL Server Configuration Manager, recuerden que es la herramienta de administración de los servicios de SQL Server. Ese servicio, lo que tiene nuevo en SQL Server 2012 es que se agregó una nueva opción dentro de la configuración del servicio. Cuando nosotros ingresamos a la consola, vamos a tener ahí el servicio de SQL Server. Vamos a darle botón derecho, propiedades. Dentro del botón derecho, propiedades, se van a desplegar exactamente las mismas opciones que nosotros teníamos en la versión anterior, más una nueva. Si ustedes lo ven acá, en esa nueva versión tenemos un tab nuevo que se llama Always On High Availability. Esto lo que va a permitir dentro del Always On, aquí lo que van a ver es esta opción. Esta opción está disponible solo cuando una vez que ustedes hayan instalado el servicio del Failover Cluster. Y vean que eso es todo lo que hay que hacer. Una instalación normal de SQL Server. Después que tienen esa instalación normal de SQL Server, lo único que tienen que hacer es ir e ingresar al High Availability Group, y ese checkbox que aparece ahí, que es Enable Always On Availability Group, es toda la configuración que tienen que hacer desde el punto de vista del cluster. El siguiente paso que ustedes tienen que hacer, vamos a ir cerrando aquí pantallas, es entrar al SQL Server Management Studio, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y una vez que está habilitado el SQL Server Always On, bueno, cierto, la primera vez que lo hacen van a tener que reiniciar el servicio de SQL Server. Una vez que hayan reiniciado el servicio de SQL Server, dentro del Management Studio se va a poder visualizar una nueva opción que es conocida como el Always On High Availability. Acá en esta sección, que dentro de un momento se va a mostrar en sus pantallas, es donde se van a mostrar todos los grupos de alta disponibilidad del SQL Server.
Acá el siguiente paso es ya habilitar un Availability Group. El Availability Group, para poder hacer todo lo que sería la transmisión inicial, tiene que tener un respaldo de la base de datos primaria, se tiene que mover hacia la base de datos secundarias. Para poder hacer esto, lo que vamos a tener que hacer es primero ese backup. Acá nosotros, dentro de poco se va a mostrar, tenemos una base de datos que se llama ventas, es una base de datos pequeña. Esa base de datos, lo primero que hay que hacer es hacerle un backup, que voy a empezar a hacer el backup. Es un backup normal, como el que ustedes han estado trabajando, es un backup que es de tipo full. Vamos a establecer el lugar donde se va a hacer el backup. En este caso yo ya tengo una ruta predefinida. Ese backup va a ser utilizado por las copias secundarias para hacer la primer sincronización. Entonces vamos a decir, recuerden que tiene que ser full. Ese es el requisito del backup que uno tiene que tener. Una vez que ha sido ejecutado el backup, ¿cuál es el siguiente paso que sigue? El siguiente paso que sigue es, ahora sí, habilitar el Database Availability Group. Eso lo hacemos mediante el wizard. Aquí lo hacemos con la opción de el Availability Group Wizard. Nos aparece todo lo que sería el wizard de configuración del SQL Server Always On. Acá nos vamos a hacer algún tipo de verificaciones. El wizard va a verificar que se cumplan con todas las condiciones para poder estar cumpliendo con el Availability Group. Lo primero que nos pide el wizard es el nombre del Availability Group. Este es el nombre del Availability Group, este es el nombre virtual que nosotros vamos a estar manejando para este Availability Group. Dentro de este Availability Group vamos a incluir varias bases de datos. Una vez especificado el nombre, que es lo que vamos a ver, tenemos que elegir la base de datos que queremos que se incluya dentro de esta Availability Group. En este caso, antes de que nosotros podamos elegir una base de datos, se van a mostrar dentro de esta pantalla todas las bases de datos que están en el servidor, pero van a estar habilitadas solo aquellas que cumplen con los requisitos. En este caso ya se debería haber mostrado, estamos viendo que la base de datos Sales cumple con los requisitos para poder formar parte del SQL Server Always On. En este caso el requisito principal que tenían era que el servidor tiene que formar parte de un clúster, de failover cluster del servicio, y además se tenía que tener un backup de la base de datos. Una vez que se ha seleccionado la base de datos, tenemos que elegir las réplicas. En esta primer pantalla que nosotros estamos viendo acá, ¿qué es lo que se nos va a mostrar? Se nos va a mostrar cuál es la base de datos primaria, ¿verdad? En este caso es nuestro primer servidor, que es el Cluster 1. También nosotros podemos agregar una base de datos secundaria. Dentro de esa base de datos secundaria lo hacemos dándole clic en el botón agregar réplica. Acá nosotros especificamos el nombre del servidor que queremos que sea utilizado como réplica. Nos conectamos al servidor. En este caso tenemos el servidor 2. Vamos a agregar otra réplica que es al servidor 3. Nos conectamos al servidor 3. Nos conectamos al servidor 3 y una vez que tenemos configuradas estas réplicas, ¿qué es lo que nosotros podemos elegir? Lo primero que podemos elegir es el tipo de secundaria que se vamos a tener. Si, por ejemplo, podemos decir si una base de datos es de solo lectura,
¿verdad? Que sería, le podemos configurar el class 2 como de read intent only. Eso quiere decir que solo va a aceptar conexiones que explícitamente digan que son de solo lectura. O podemos elegir el MIA class 3. Si lo dejamos así, que que no es de solo lectura, no va a aceptar ningún tipo de conexión. Pero podemos decirle que sí, es de solo lectura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a aceptar conexiones que explícitamente digan que son de solo lectura, pero también va a utilizar todo lo que sería, va a permitir otro tipo de conexiones, pero igual van a ser de solo lectura. Vamos, no va a permitir que la aplicación haga actualización de los datos. Otra de las opciones bastante importantes que nosotros tenemos acá es otra forma de configuración. Por ejemplo, el automatic failover. Por ejemplo, yo le puedo decir y configurar que el automatic failover hacia el nodo, hacia uno de estos nodos va a ser automático. Entonces yo puedo decir que el MIA class 1 automáticamente va a hacer failover hacia el class 2 o hacia la máquina 3. Yo puedo tener hasta 2 que hacen el failover automático. También le puedo decir que si quiero que sea un commit sincrónico para evitar la pérdida de datos. Entonces yo podría elegir, ok, yo puedo tener hasta 3 commits sincrónicos directamente aquí configurados. Otra de las opciones bastante importantes que todavía nos hace falta poner acá dentro de la configuración es específicamente todo lo que serían las opciones de el listener y toda la parte de los backups preference. En los endpoints, esto es lo que se parece mucho a todo lo que sería el mirroring. Si ustedes configuraron mirroring lo que sabía es que se hablaba a través de un puerto, ¿verdad? Para estar haciendo toda la transferencia de datos. También tengo la opción de poder configurar donde yo quiero que se hagan los backups. En este tab, que espero que ya se haya mostrado, lo que vemos es las preferencias de backup. En este caso yo podría decir que los backups automáticos prefieran de las copias secundarias. Si no hay una réplica secundaria disponible, que yo hago los backups en la réplica primaria. También yo le podría decir de que los backups automáticos se hagan solo en la réplica secundaria, que también yo podría decir que los backups automáticos primero traten de hacerlo en la réplica primaria, o si no, que sea en cualquier réplica del Availability Group. Algo importante que nosotros tenemos acá es la configuración de aquí abajo, donde me dice cuál es el backup priority. O sea, yo puedo establecer, vea, tengo 3 o más réplicas y las preferencias de backup en cada una de estas réplicas es: esta tiene mayor prioridad, esta otra tiene menor prioridad dentro de todo lo que sería la configuración de mi máquina. El último punto, que es uno de los más importantes, es el listener. El listener, ese es el nombre que van a estar utilizando las aplicaciones para poder conectarse al Availability Group. En este caso, vamos a ponerle el listener. Aquí tenemos nuestro listener. Le asignamos un puerto. En este caso, vamos a asignar el puerto por default de SQL Server. Después vamos a tener que decir cuál es la IP que le vamos a asignar. En este caso, la IP que le vamos a estar asignando a nuestro clúster es esta, la 10.10.040. Este es el nombre virtual que van a estar utilizando las aplicaciones para poder conectarse al Availability Group. Una vez que hemos especificado toda esta configuración, le decimos siguiente. Vamos a tener que decir cuáles son los datos de sincronización que nosotros vamos a tener. En este caso tenemos ya un directorio compartido. Vamos a poner aquí una vez que hemos especificado todas las configuraciones del Availability Group, se nos va a desplegar una información. Aquí lo importante es que se despliegue toda la información que nosotros tenemos y que todo sea en exitoso.
estamos listos para ejecutarlo. Y el último paso es precisamente poder conectarnos o poder esperar a que el wizard haga todas las configuraciones. Nosotros podemos ver aquí el progreso. Ese progreso se nos va a estar mostrando acá. Está creando todo lo que serían los availability group, está creando el listener en el servidor. Va a tardar un momento en que finalice toda la configuración, pero podemos ir viéndolo acá. Está creando todo lo que sería el availability group y hemos terminado de configurar el availability group. Una vez que nosotros tenemos configurado el availability group, tenemos algo importante. Se nos muestra cuál es el availability group, nos dice cuál es el servidor primario, cuáles son las copias secundarias, tal y como se muestra aquí en el Management Studio, y nos dice el estado de la base de datos. En la base de datos se va a mostrar en verde, en pausado o en rojo si hay algún problema de replicación. También esto es importante, si quieren verificar la configuración del availability group, yo puedo mostrar una opción que se llama Dashboard. El Dashboard lo que me dice es precisamente cuál es el estado de el availability group. Se va a mostrar en unos segundos a ustedes y me va a decir, en este caso me dice que todo el availability group está de forma healthy y cómo está configurado todo lo que sería las bases de datos de la primaria con las secundarias. Incluso me da la opción acá de hacer un failover. Entonces ustedes pueden hacer un failover. Recuerden que el failover había sido configurado manual, nosotros vamos a hacer y configurarlo el failover. Quiero mostrarles por último en esta demostración, aquí ya tenemos configurado el availability group. Recuerden que podemos tener varias bases de datos dentro de este availability group. Algo que les quiero mostrar es cómo quedó el clúster. El clúster, cuando se muestre, que es el clúster de SQL de Windows, es utilizado únicamente para el nombre del listener. Vean aquí que es el MIA SQL Cluster, que tiene dos recursos asignados, que es la IP y el nombre. Entonces, en este caso, este servicio, prácticamente el servicio de failover cluster, el servicio de Windows, se utiliza solo para administrar el nombre virtual. Entonces, cuando se hace un failover de un servidor a otro, de la réplica primaria a la réplica secundaria, lo que se está haciendo es prácticamente moviendo el nombre virtual de un servidor primario al servidor secundario, y en el servidor secundario la base de datos se está volviendo de solo lectura a una base de datos primaria de lectura y escritura, y que ahora está respondiendo al cliente. Entonces es una gran ventaja con respecto a las configuraciones anteriores del SQL Server. Vamos a volver acá a nuestra presentación. Como podemos ver, todo lo que sería el SQL Server Always On nos presenta unas nuevas formas de poder estar trabajando con las bases de datos. Es un nuevo mecanismo de alta disponibilidad. Yo siempre digo que es una combinación entre Failover Cluster, el servicio de Failover Cluster, y mirroring, donde podemos ver prácticamente, si queremos ver desde una forma muy cruda, tenemos el servicio de clustering de Windows para poder estar administrando el nombre virtual, y tenemos el servicio de mirroring para poder estar mostrando la información y estar replicando la información entre las diferentes opciones y las diferentes bases de datos que nosotros tenemos.